Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo va el conflicto en Ucrania? Pues bueno, ya escuchábamos que las fuerzas militares de este país entraron a Jersón después de la retirada de los militares de Rusia. Esto es una derrota más, un revés para el régimen de Vladimir Putin. Además, también hablaremos el día de hoy con nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell de las elecciones en Estados Unidos. Hubo marea roja y algunos estados ya escuchábamos que se irán a segunda vuelta. Carlos Ramírez Powell, bienvenido, adelante, te escuchamos, por favor. Mira, tú recordarás, Cecilia, que el lunes estábamos aquí hablando de que esa marea roja muy probablemente no llegaría, puesto que tenemos un sistema electoral en Estados Unidos que en realidad es caótico y difícil de comprender para los latinoamericanos, que en general tenemos un sistema federalizado de control de elecciones. Esto es, hay una organización gubernamental centralizada que controla dicho proceso electoral. Mira, para entender lo que está pasando en Estados Unidos, digo, el primer esbozo, tenemos que ver el mapa de la legislación, cómo funciona el sistema de identificación de elector en Estados Unidos. En gris tenemos 15 estados en donde no se requiere ninguna acreditación para acudir a urna o para enviar correo, voto por correo a los centros electorales. De tal manera que, mira, por ejemplo, California y Oregon son estados en donde si tú te presentas en la casilla electoral con, vamos a decir, con tu certificado de residencia, le hace lo que pagas de renta o un recibo de luz, con eso es suficiente para acreditarte, entregarte una boleta electoral. En California, en Oregon, en Nevada, en Minnesota, en Nuevo México, en Nebraska, en Carolina del Norte, en Washington, D.C., en Nueva Jersey, en Massachusetts, etcétera. En todos esos estados hay un control que yo diría nulo respecto a quién tiene derecho a votar o no votar. Mira, esto es importante puesto que el estado de Pensilvania, PA en el mapa, fue un estado en donde ganó Ron Fetterman, que es el candidato demócrata, y básicamente lo que sucedió en ese estado es de que en aquellos distritos en donde había, se conocía que había una mayoría republicana, en las casillas electorales, cuando llegaban los electores, se dieron cuenta de que nada más había 50 boletas por casilla electoral. Básicamente a las 9 de la mañana, los electores en Pensilvania de los distritos ampliamente republicanos simplemente tuvieron que esperar durante horas para que llegaran más boletas. Y sin embargo, bueno, hay que entender que en los distritos de mayoría demócrata, pues había suficientes boletas y a final de cuentas la gente que se presentaba no tenía que presentar identificación. Y de esa manera lo que estamos viendo ahí es básicamente un mapa que nos dice qué tan cercano está Estados Unidos a ser una república bananera, tal como fue descrita a principios del siglo XX en esa mítica república que se parecía a Honduras, pero se llamaba Anchuria, en donde básicamente se compraban los votos y se vendían los votos y se asesinaba a candidatos y se desplazaba a candidatos de acuerdo a los intereses de los corporativos bananeros. Bueno, esa República de Anchuria queda bastante bien ilustrada en lo que tenemos en este mapa, puesto que a final de cuentas, mira, por darte un dato, en el estado de Arizona en este momento hay 500,000 votos por contarse o más, en donde la gobernadora en turno, que se llama Katie Hobbs, es al mismo tiempo la supervisora del proceso electoral. Ella en este momento se encuentra dentro del centro donde están concentrándose los 500,000 votos por contar y no dejan entrar a prensa para verificar qué es lo que está pasando al interior de ese recinto. Obviamente hay una rebatinga enorme en torno a esto, pero es anecdótico y nótese, no tiene atención de los medios de comunicación internacionales. Digamos que hay una buena no cobertura por parte de estos procesos políticos irregulares. Arizona es importante porque a final de cuentas ese proceso electoral también va a decidir escaño en la senaduría y va a tener un peso global importante. El mismo dato tenemos para Nevada, en donde están prometiendo tal vez tener algún resultado en algún momento de la semana entrante o tal vez no.
No lo sabemos. Estamos hablando de no menos de 300,000 votos que no sabemos si se van a contar o no se van a contar, o si se van a contar únicamente por 2 personas, lo cual alarga en el tiempo lo que tú te puedas imaginar. Bueno, en el siguiente mapa ya vamos a ver cuál es la distribución desde el punto de vista geográfico del voto norteamericano. Como puedes ver, hay una preponderancia del rojo en lo que tenemos aquí. Este es el voto congresional para la Cámara Baja, y obviamente que parece una marea roja, pero hay que entender que en ese mapa lo que tenemos es mucho territorio y poca población. De todas maneras, es importante señalar que igual el estado de Nevada se encuentra mitad rojo, mitad azul. El estado de Arizona se encuentra fuertemente cuestionado, y bueno, el este y la costa occidental de California, el este le hace la costa atlántica, y California se encuentran en azul. Resulta interesante que también en California, en el Valle Central, fuera de la costa, también hay una enorme dificultad en contar votos. En cuanto a las carreras, en cuanto a las elecciones para senador, que es la siguiente lámina, lo que tenemos es un mapa bastante menos complejo, pero en donde los demócratas han tenido 2 grandes victorias. Una es en el estado de Pensilvania, y bueno, lo demás es incertidumbre, lo que tenemos en gris, sobre todo Arizona y Nevada. De todas maneras, es importante señalar que no vamos a saber con certeza el resultado de cómo quedó la composición del Senado, sino tal vez hasta principios del mes de diciembre o finales del mes de noviembre. Y en cuanto a gobernaturas, pues es muy importante señalar que en este mapa lo que estamos viendo es que no hubo ningún estado que se volteara a demócrata. Los estados que ya eran demócratas continuaron demócratas, y sin embargo los republicanos sí tuvieron pérdidas sensibles en la costa del Atlántico, en donde perdieron 2 gobernaturas, muy sensiblemente la de Connecticut, que se perdió. Y bueno, básicamente esto es lo que se llama un desastre para el Partido Republicano. Y bueno, quisiera pasar rápidamente a señalizar que si le vamos a dar una certificación de elección democrática a los norteamericanos, diríamos que desde los 5 plátanos de República Bananera del estado de Arizona, 4 plátanos para el estado de Nevada, un plátano para el resto del país y 0 plátanos para Florida, en donde Ron DeSantis se dedicó a blindar el sistema electoral de tal manera que los resultados fueran confiables. El mismo día de la elección, ya a las 10 de la noche, se sabía que Ron DeSantis tenía el 60% de la votación contra su contrincante demócrata. Bueno, pues básicamente lo que tenemos es que Estados Unidos, de 1 a 5 bananas, es una república bananera en tercer grado, 3 bananas. Bien, en cuanto a lo de Kherson, pues mira, rápidamente, sí, Cecilia, fue una derrota mediática espectacular la que ha recibido Vladimir Putin en Kherson, puesto que tuvo que decidir abandonar la parte occidental de Kherson y replegarse al este del río Dnieper. Esto no es una derrota militar, puesto que obviamente no hubo muertos ni capturados y todo el equipo se replegó a la línea amarilla de defensa. Sin embargo, desde el punto de vista mediático es un desastre, puesto que Kherson fue una de las primeras ciudades en caer bajo control ruso en la ofensiva en el mes de marzo de este año 2022. Ahora bien, desde el punto de vista puramente militar, era un movimiento necesario, puesto que los ucranianos estaban planeando volar la represa de Kakhovka de tal manera que se iba a inundar todo ese humedal que estamos viendo en la desembocadura del río Dnieper, y haría insostenible la posición de 30,000 tropas en la parte occidental. De tal manera que lo que hizo Rusia fue replegarse con sus 30,000 tropas, su equipo y su población, que fue evacuada, a la parte oriental. Sin embargo, sí, efectivamente, esta es una derrota desde el punto de vista mediático importante, y bueno, pues hay que ver qué es lo que continúa.
Empezamos con este tema de la guerra en Ucrania. Últimamente pues hemos visto varios revés, varias derrotas precisamente para los rusos, en donde pues bueno, los medios de comunicación se encargan pues de decir que Ucrania va ganando, que Rusia va perdiendo, pues así lo vemos la mayoría de la población, Carlos. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Cuáles son los planes de Vladimir Putin? Tú ya nos habías anticipado que, pues bueno, en estos días no íbamos a ver mucho movimiento al respecto. Eso por una parte. Por otra parte, en Estados Unidos, ¿qué está sucediendo al interior del Partido Republicano? Escuchábamos también, pues, que empezaron los roces entre el gobernador de Florida, DeSantis, y el expresidente Donald Trump. Mira, tenemos 2 años para dirimir si Ron DeSantis puede convertir su preponderancia estatal en Florida en una presencia de la totalidad de Estados Unidos. En este momento, en las encuestas de opinión, Trump está por arriba de DeSantis más de 20 puntos. Sin embargo, lo importante es señalar que vamos a llamarle rompimiento interno del Partido Republicano, puede llevar a una situación crítica para el 24, en donde Trump, muy en su estilo, decida generar un nuevo partido y llevarse aproximadamente la mitad de la base electoral del Partido Republicano, lo cual sería una enorme debacle dentro de lo que se llama el sistema de control bipartidista. ¿Quién sabe qué vaya a suceder? Sin embargo, siempre hay posibilidad de acuerdo entre adversarios de este tipo. Imagina una alianza Trump-DeSantis, en donde Trump encabeza la fórmula y bueno, pues hay muchas posibilidades por delante. Perfecto, Carlos. Como siempre, te agradecemos tu colaboración. Nos vemos el lunes. También gracias a usted por el favor de su atención.